Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos de la tierra. Soy Astar Serán. Una vez más es muy agradecido poder estar aquí, dejando un mensaje para ustedes. Siempre quiero que sea un mensaje de esperanza, de amor, de conciencia, así que puedo ayudarlos en este viaje a la quinta dimensión. Hemos dicho que todo está sucediendo independientemente de lo que pueda parecer, independientemente de lo que se divulgue por sus medios de comunicación. Nada se interrumpe, nada queda sin resolver. Sabemos exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Hay una preocupación que está contenida en las conciencias de todos aquellos que están participando en este proceso, el bienestar mental de todos ustedes. No me refiero aquí a una posible manipulación, ¿no es así? Es bienestar mental, en cuanto a las verdades venideras. Nuestro objetivo en este momento es trabajar prácticamente con cada uno de ustedes. Ya hemos dicho y lo hemos repetido a lo largo del tiempo, que hay un hermano galáctico para cada habitante de este planeta. Solo para que en este momento puedan dar su energía, para poder dar amor incondicional a cada uno de ustedes. Entonces ha llegado el momento. Ha llegado el momento de que estos seres que están aquí, con sus corazones siempre vibrando, con sus corazones emanando solo mucho amor por cada uno de ustedes, los ayuden efectivamente en este momento. Incluso ustedes, trabajadores de la luz, despiertos, que ya conocen buena parte de las verdades, incluso para ustedes no será fácil. Así que necesitan una dosis extra de equilibrio, una dosis extra de amor puro en sus corazones, pero sobre todo en sus mentes. La gran mayoría no piensa con sus corazones, la gran mayoría todavía piensa con sus mentes. Y ahora mismo necesitamos que estos pensamientos e ideas bajen al corazón. Pensar con la mente trae juicio, trae ira, trae odio y, a menudo, incluso venganza. Pensar con el corazón trae perdón, aceptación, comprensión. A menudo sentirás una sensación interesante, dulce y tranquila de que incluso en esos momentos en los que estás más agitado, nervioso, parece como si estuvieras transportado a un ambiente de extrema belleza y calma. Estén absolutamente seguros de que en este momento están siendo inundados con amor incondicional. Es como pequeñas dosis de una muy buena medicina, un remedio que traerá equilibrio y paz a cada uno de ustedes. Será más o menos, escucharás algunas noticias muy malas, y si te das cuenta de que no sientes nada al respecto, solo entendiendo que esos son los caminos elegidos por Dios Padre / Madre Mayor. Así que cada vez que te des cuenta de que lo estás sintiendo, ten la seguridad de que estás siendo bañado, lleno, con mucho amor incondicional. No importa que hermano galáctico te lo esté dando. ¿Por qué no importa? Porque incluso puede ser uno de esos, que ahora etiquetan como no ligeros, cuyo corazón ha surgido. Entonces, ¿lo aceptarías con un corazón abierto o lo juzgarías? Algunos de ustedes pueden incluso sentir de dónde viene la energía, porque la conexión de su hermano con ustedes será intensa. Para algunos, incluso pueden ser vistos, porque se creará una conexión. No se materializarán aquí, es solo emanación de energía. Pero en el momento en que la energía emana, se crea una conexión contigo. Así que simplemente acepta con un corazón abierto, no importa que ser de luz esté del otro lado. Como acabo de decir, será un ser de luz. Y este es el comienzo de la preparación de cada habitante de este planeta para que los efectos de las verdades sean lo más indulgentes posible. Los que ya saben mucho saben que las verdades son terribles, pero se han estado preparando, han estado escuchando, han estado aprendiendo a entenderlos y a vivir con ellos. Ahora imagina la gran masa del planeta, que vive de acuerdo con sus religiones y aquellos que las representan. Descubre que todo era una farsa, un gran engaño, un camino extremadamente sucio y bárbaro. ¿Cómo recibirán estas personas esta noticia?
entonces podemos esperar que muchos ya sientan en lo profundo de sus corazones que algo no se cierra, y tendrán la dimensión real de confirmar sus dudas, pero no aceptarán fácilmente. Habrá revuelta, habrá ira, habrá odio. Pero todo esto pasa y comenzarán a buscar la verdad, comenzarán a buscar el camino a la luz. Y ahí es donde vendrá mucho hijo despierto. En este momento su planeta estará inundado de personas que buscarán la verdad y estarán listas para escuchar a aquellos que ya las conocen. En este momento entrará el trabajo de todos ustedes, que cada día se están convirtiendo en pilares de luz. Habrá otro grupo, que serán aquellos que no aceptarán, que perderán su equilibrio por completo, porque muchos han dedicado sus vidas y no aceptarán que han sido parte de todo este proceso. Estos serán los más problemáticos, porque nada de lo que saldrá de ellos tendrá equilibrio. Simplemente pueden reunirse en sus mentes o ir a acciones desenfrenadas. Así que estos serán los más peligrosos y serán los que tendrán que tener una acción mucho más contundente y amable. Y habrá un tercer grupo, que es ese grupo que lo sabe todo, es parte del proceso y hará todo lo posible para que estas verdades sean tergiversadas, para que estas verdades pierdan su realidad, que son los descendientes y admiradores de la oscuridad. Solo en este punto, perderán algo que tienen muy importante en sus manos, que son los medios de comunicación. Ya no tendrán el dominio sobre ella, porque ese dominio será nuestro. Para que las verdades lleguen a todo el planeta, no podemos confiar tanto en lo que existe hoy, con unos pocos miles de canales difundiendo el mensaje, es muy poco. Vamos a tener que entrar con intensidad y mucha verdad. Y esta verdad tendrá que venir por los medios por los cuales siempre han creído, confían en lo que escuchan. Así que es desde allí que lo escucharán todo. Entonces, por mucho que aquellos que idolatran a los oscuros quieran hacer algo, será difícil para ellos. Pero asegúrese de que no serán impasibles, harán e intentarán mucho, asustarte, amenazarte, mostrarte que tienen fuerza. Todo lo que estoy diciendo aquí, no hay fecha límite. Podría ser mañana, como podría ser en unos años. ¿Por qué? Exactamente porque tenemos que minimizar cada vez más todos estos efectos que pueden causar en usted. Hasta que despejemos al 100% su poder de guerra en el planeta, no hay nada que podamos hacer. Así que espero que con esto, entiendan por qué las cosas tardan tanto en suceder. No queda nada en la superficie, todo está profundamente enterrado en su planeta. Las armas de superficie se destruyen fácilmente. Las armas que están enterradas son armas inmensas, cuyo daño sería desastroso. Este es el trabajo que se está haciendo ahora, nuestros equipos están penetrando en su planeta, entendemos la ansiedad de todos ustedes, también queremos que todo esto termine, que el planeta evolucione, que ustedes evolucionen. Pero en ningún momento podemos ponerlos en riesgo, porque el riesgo es real. Porque no han hecho nada todavía. Porque todo está controlado, pero necesita ser destruido, no solo controlado. No podemos permitir que alguien presione el botón equivocado por ansiedad o irresponsabilidad. Así te das cuenta de que todo se está haciendo con mucha precaución, con mucha estrategia y planificación. Y cuando efectivamente todo lo que todavía está dentro de su planeta es efectivamente quitado y destruido desde allí, entonces podemos hacer lo que queramos. Porque ya no intentan nada, serán acciones imperceptibles. Tenemos que tener mucha estrategia para que todo el trabajo realizado hasta ahora no se desperdicie. Así que todo se está haciendo con mucha calma, con mucha delicadeza. Destruir su armamento no es fácil, porque son armas enormes. Así que nada es simple, y se está haciendo lenta y cuidadosamente. No hay razón para tener miedo, pero tenemos que tener cuidado. La precaución en este momento es parte del amor incondicional que tenemos para todos ustedes. Pasa demasiado tiempo antes de que destruyamos todo. Eso es a lo que estamos comprometidos en este momento.
Y todos los hermanos intraterrenales nos están ayudando en este proyecto. Queda muy poco. Entonces date cuenta de que nada es simple, nada es fácil, y siempre estamos muy atentos a cualquier tipo de represalia. La eliminación de los seres de la superficie ocurrirá cuando se destruyan todas las armas, porque hoy en día, las decisiones mal tomadas pueden conducir a accidentes graves. Para muchos de ustedes no pueden entender muy bien, porque pasa por su mente, que si estamos con todo dominado, ¿cómo pueden seguir haciendo algo? Enlatar. Es por eso que todo debe hacerse con mucha precaución. ¿Qué destruir primero? No espero que nos dé razones, que esté de acuerdo con nuestra estrategia. Pero no puedes explicar, a nivel de tu conciencia, lo que realmente está pasando. Estoy tratando de explicar en general, para que entiendas que no estamos aquí estancándote. Los estamos protegiendo de acciones que podrían causarles mucho daño a todos. Así que tenemos que asegurarnos de que no haya nada más que puedan hacer. No queremos la pérdida de ninguna vida humana. Incluso si es un arma pequeña, nada más funcionará. Hasta que eso suceda, no verás nada. Así que ten paciencia, créeme, la luz ha ganado. Si la luz no hubiera ganado, no habríamos llegado a donde ya hemos ido. Así que créenos, y tengan razón, ya están siendo trabajados, para que cuando ocurra el proceso, estén listos para recibir todas las noticias que vendrán. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.